Bienvenidos a todos a esta segunda parte de la farmacología gastrointestinal. Mi nombre es Cristian Puzaricualcón, este es el proyecto Guiamed. Comencemos. Bien, dentro del contenido, en primeros videos ya vimos para qué nos sirven los fármacos gastrointestinales. Vimos los factores agresores y defensores de la mucosa gástrica, vimos el mecanismo de acción a detalle de cada uno de esos fármacos y también vimos la clasificación de los fármacos gastrointestinales que se clasificaban en 4 grandes familias. Hoy veremos a detalle cada una de estas familias y comenzaremos probablemente por la más importante, que son los inhibidores de la bomba de protones, donde teníamos al omeprazol, rabeprazol, entre otros. Bien, entonces continuemos directamente viendo el mecanismo de acción de estos fármacos. Y el mecanismo es justamente lo que dice su nombre, inhibir la bomba de protones, pero una palabra muy importante que hace la diferencia es justamente que inhibe esta bomba de protones, pero lo hace de forma irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede revertir esta inhibición. Bien, entonces tenemos acá la famosa célula parietal con justamente la bomba de protones. Lo que pasa cuando consumimos el omeprazol, pantoprazol, entre otros, es que justamente se va a absorber a nivel intestinal, posteriormente llega a nivel de la sangre y finalmente se absorbe a nivel de las células parietales. Posteriormente sale a nivel de esos canalículos donde se va a protonizar y es así como justamente va a lograr inhibir a la famosa bomba de protones. Así de sencillo. Bien, ahora, puntos importantes de este medicamento. Actúan mucho mejor cuando se los administra entre 30 minutos hasta 1 hora antes de cualquier tipo de comida, por lo que es más recomendable consumirlo justamente durante las mañanas. Bien, ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de acá? Ya lo dijimos, teníamos al omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, entre otros. Pero los más importantes por mucho van a ser el omeprazol y el pantoprazol. Entonces, veamos la farmacocinética de estos dos medicamentos. Estos se pueden administrar por vía enteral o por vía parenteral, es decir, que llegan en tabletas o directamente también llegan en ampollas. Posteriormente se absorben a nivel de los intestinos, se distribuye a partir de la sangre y se metaboliza a nivel del hígado. Ahora, cuando hablamos del hígado hay un punto muy importante a tomar en cuenta y es que para su metabolismo se requiere justamente de un grupo de enzimas que van a ser el citocromo 3A4 y el citocromo 2C19. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque más adelante te darás cuenta que pacientes que tienen, por ejemplo, alguna hepatopatía o insuficiencia hepática realmente no deben consumir esos fármacos porque podría llegar a agravar justamente la patología que tienen dentro del hígado. Eso es un punto muy importante. Bien, posteriormente los fármacos se van a eliminar por vía renal. El tiempo de acción va a ser de 1.5 horas en promedio y la inhibición ácida va a durar hasta las 24 horas. Ahora, estos fármacos pueden lograr una inhibición hasta de un 80 hasta un 90% justamente de la secreción ácida dentro de la mucosa gástrica. Y ahora, tú dirás, si este fármaco, que son los IBPs, que puede ser omeprazol o pantoprazol, inhibe de forma irreversible a la bomba de protones, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo después? ¿No podría ocurrir que puede llegar a quedarse sin bombas de protones? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se requiere aproximadamente hasta 18 horas para la síntesis de nuevas moléculas de bomba. Es decir, sí, las inhibe de forma irreversible, pero más adelante se volverán a formar otras bombas justamente nuevas o bombas de nuevo y requieren hasta 18 horas para una nueva síntesis de las mismas. Bien, entonces puntos muy importantes. Si consumimos el fármaco entre 3 a 4 días de forma constante, se podrá lograr una inhibición ácida total dentro del cuerpo y por lo mismo, si dejamos de consumirlo entre 3 a 4 días, ya restableceremos justamente la secreción ácida total después de dejar de consumir estos medicamentos. Muy importante. Bien, ahora, ¿cuándo está indicado utilizar estos fármacos? Principalmente, como les dije, cuando tenemos alteraciones a nivel gástrica, como pueden ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde tenemos justamente el ácido clorhídrico que llega a dañar la mucosa gástrica, pero que pasa a nivel del esófago a partir del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, si consumimos esto, dejamos justamente de tener exceso de ácido dentro de la mucosa gástrica y por lo tanto aliviamos la sintomatología. Bien, ahora, cuando hablamos de la úlcera péptica, también tenemos que hablar justamente de esas erosiones, que justamente se llegan a hacer más daño con el ácido clorhídrico dentro de la mucosa gástrica. Por lo tanto, inhibiendo esa secreción, llegaremos a mejorar justamente estas úlceras y lo mismo con la hemorragia digestiva alta ulcerosa, que es justamente cuando ya hay un sangrado masivo y es acá justamente donde se debe administrar incluso en bolo el fármaco que puede ser omeprazol, pantoprazol, entre otros, para justamente lograr una inhibición
total del ácido dentro de la mucosa gástrica. Bien, también está indicado en el síndrome de Zollinger-Ellison, que es justamente un gastrinoma, que es un tumor que se puede encontrar justamente a nivel del páncreas o a nivel del duodeno. ¿Qué es lo que va a hacer este gastrinoma? Se va a encargar de secretar justamente la famosa gastrina, que como vimos en el anterior video, es la que llega a nivel de sus receptores y justamente promueve y estimula justamente la secreción de ácido clorhídrico a partir de la bomba de protones. Por lo tanto, si tenemos este síndrome, estaremos constantemente con bastante ácido dentro de la mucosa. Entonces, acá también está indicado utilizar el omeprazol o cualquiera de los IVPs. Bien, lo siguiente, en alguna gastropatía por AINES, que pueden ser, por ejemplo, el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, entre otros, y es que sí, estos AINES también pueden provocar una lesión a nivel de la mucosa gástrica. ¿Cómo? Directamente inhibiendo las vías COX-1 y COX-2 y por ende de forma indirecta inhibiendo la secreción de prostaglandinas. Y si te recuerdas, en el anterior video dijimos que las prostaglandinas eran justamente factores protectores de la mucosa gástrica porque venían acá y justamente evitaban la secreción de ácido clorhídrico y estimulaban la secreción de moco, la secreción directamente de bicarbonato dentro de la mucosa gástrica. Por lo tanto, al esta estar inhibida, no hay quien proteja justamente la mucosa gástrica y acá se podría administrar los IVP o inhibidores de la bomba de protones. Bien, también se puede utilizar como profilaxis por estrés, principalmente en pacientes que son internados y están sometidos a grandes cantidades de estrés o incluso pacientes que están constantemente estresados. Si es que no te ha pasado alguna vez que te encuentras estresado directamente sientes como un quemazón o como pirosis, sensación de fuego a nivel del epigastrio o directamente a nivel de la boca del estómago, pues justamente esa es la gastritis por estrés. Bien, y finalmente, pero no menos importante y probablemente el más importante, también se debe administrar justamente estos IVP cuando se tiene una gastritis por Helicobacter pylori, esta bacteria que realmente es bastante mala porque puede llegar a dañar esta mucosa gástrica, haciéndonos creer que nos encontramos con un buen pH cuando realmente no es así. Y como veremos más adelante, también se administra a partir o conjuntamente con antibióticos. Bien, ahora, por el contrario, ¿cuándo no debemos administrar estos IVP? No se deben administrar, como ya te dije, en pacientes que sean hepatópatas o tengan alguna enfermedad hepática o pacientes también que sean hipersensibles justamente al compuesto porque podríamos provocar mayor daño dentro del hígado. Bien, ahora, un punto muy importante es la interacción con otros fármacos y principalmente acá vamos a hablar del famoso clopidogrel, que es justamente un fármaco que se utiliza en pacientes que son cardiópatas y es justamente este fármaco muchas veces puede ser bloqueado por los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque esos inhibidores de la bomba de protones también van a utilizar estas enzimas que al clopidogrel también lo va a hacer. Por lo tanto, al justamente administrar estos IVP, podemos bloquear, en palabras sencillas, la función que puede tener este clopidogrel en el paciente y por ende agravar la patología cardíaca que tenga el mismo. Esto es muy importante. Si un paciente está utilizando este fármaco, no debe utilizar inhibidores de la bomba de protones, principalmente no debe utilizar el omeprazol. Bien, ahora, cuando hablamos de pacientes gestantes, estos fármacos se encuentran en la categoría C y la categoría B. La categoría C, el omeprazol, que quiere decir que no se debe administrar en pacientes embarazadas, y en la categoría B el pantoprazol y los demás, pero por lo mismo no se debería administrar ningún tipo de inhibidor de la bomba de protones en pacientes gestantes. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos? Van a ser varios que pueden ser desde la diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal y elevación de las famosas transaminasas. Esto justamente son las que se encuentran dentro del hígado. Se pueden elevar justamente por la utilización de estos grupos de enzimas dentro del hígado. Bien, ahora, también nos puede provocar disminución en la absorción de la vitamina B12, del hierro, del calcio y del magnesio. Y si no tenemos vitamina B12, fácilmente podemos tener a futuro una anemia perniciosa, una anemia megaloblástica por deficiencia de esta vitamina, podemos tener anemia por deficiencia de hierro o directamente podemos tener alteración a nivel de los huesos que pueden ser fracturas o incluso artralgias, lesión a nivel de las articulaciones. Muy importante. Bien, ahora, hablando también justamente de la inhibición
inhibición de la secreción de ácido clorhídrico, esto no siempre tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque imaginen, este ácido clorhídrico también nos defiende justamente de diferentes infecciones o patologías como bacterias, microorganismos que pueden llegar acá, y el ácido directamente se encarga de eliminarlos. Ahora, lo que pasa cuando no tenemos ácido o directamente tenemos escasa secreción de ácido es que podemos facilitarnos infecciones dentro de nuestro cuerpo, infecciones que pueden darse por el Clostridium difficile, por la Salmonella, por la Shigella, por el Campylobacter o incluso por la E. coli. Esto es muy pero muy importante. Bien. Entonces, entendiendo esto, ¿cuáles son las dosis, presentaciones que se deben administrar de este fármaco? Primeramente, el omeprazol. El omeprazol se puede dar en dosis iniciales de 20 miligramos y dosis máximas de 40 miligramos. La frecuencia puede ser entre 1 hasta 2 veces durante el día. La presentación en la que viene es en cápsulas de 20 y 40 miligramos y también vienen en ampollas de 40 miligramos. Bien, ahora, por otra parte, cuando hablamos del pantoprazol, se puede administrar en dosis de 40 miligramos, que puede ser inicial y puede ser máxima. La frecuencia puede ser de 1 a 2 veces durante el día. La presentación en la que viene puede ser en cápsulas de 20, 40 miligramos y también vienen ampollas de 40 miligramos. Bien, entonces tenemos acá directamente al omeprazol, vemos la presentación de 20 miligramos y podemos encontrar acá o al pantoprazol o incluso al esomeprazol en ampollas de 40 miligramos. Bien, entonces te recomiendo sacarle una captura de pantalla acá para que no se te olvide. Ahora, un punto muy importante, como te dije, es justamente de los más frecuentes, que va a ser la gastritis por Helicobacter pylori. En este caso, ¿cuál es el esquema que se debe aplicar en el paciente? El esquema es el siguiente. Mira, tenemos acá directamente 3 esquemas, que van a ser esquema 1, esquema 2 y esquema 3 para la gastritis por Helicobacter pylori. Y acá se va a combinar no solamente inhibidores de la bomba de protones, sino que también antibióticos. Bien, entonces el esquema 1, que debes saberlo de memoria, va a ser inhibidores de la bomba de protones, que va a ser el omeprazol, 20 miligramos cada día, más la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Todo esto administrado durante 14 días para erradicar por completo al famoso Helicobacter pylori. Ahora, muchas veces no puede funcionar y en ese rato ya se utilizan otros esquemas, como puede ser el esquema 2, que puede ser el omeprazol más claritromicina más metronidazol, o directamente el último esquema, que puede ser el omeprazol más claritromicina más metronidazol y más el bismuto, que es un protector gástrico que veremos más adelante. Bien. Entonces, comprendiendo todo esto, pasemos a ver la siguiente familia de los fármacos gastrointestinales, ya que tenemos a los antagonistas de los receptores H2. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Va a ser directamente inhibir justamente los receptores H2, los receptores de histamina, pero esta unión, a diferencia de la anterior, ya es una unión reversible, muy pero muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que evitamos que la histamina pueda justamente llegar a su receptor, actuando a este nivel antagonista de los receptores H2, así de sencillo. Bien, ahora, este fármaco o estos fármacos, a diferencia de los IVP, es mucho mejor administrarlos en la noche porque tienen un mejor efecto nocturno, justamente porque el control se da más a partir de la histamina durante la noche. Bien, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esas familias? Van a ser la ranitidina, la cimetidina, la nisatidina, la famotidina, entre otros. De estos, los más importantes van a ser la ranitidina y la cimetidina. Bien, entonces veamos la farmacocinética de estos fármacos. Estos de igual forma van a venir en 2 dosis, que pueden ser por vía enteral o por vía parenteral. Se van a absorber a nivel intestinal, se van a distribuir por la sangre y se van a metabolizar a nivel del hígado y posteriormente se van a eliminar por vía renal. Algo muy importante es que se va a eliminar en grandes cantidades por vía renal. Por lo tanto, pacientes que tengan justamente lesión o daño a nivel de los riñones no deben consumir estos fármacos porque pueden llegar a agravar justamente su situación. Bien, el tiempo de vida media va a ser entre 2 a 3 horas y la inhibición puede durar hasta 24 horas. Y acá, a diferencia de los fármacos inhibidores de la bomba de protones, solamente se logra una efectividad de un 60 a un 70%. Bien, ahora, ¿cuándo está indicado utilizar estos fármacos? De igual manera, cuando tenemos patologías o alteraciones a nivel gastrointestinal, como
mencionamos anteriormente, que puede ser una enfermedad por reflujo, que puede ser una úlcera péptica, una hemorragia digestiva alta, ulcerosa, síndrome de Zollinger-Ellison, gastropatía por AINES, profilaxis por estrés y finalmente la infección por Helicobacter pylori. Pero la gran diferencia es que estos fármacos que son antagonistas a H2 se deben utilizar como segunda opción. Como primera alternativa tiene que estar los IVP, que puede ser omeprazol, pantoprazol, entre otros, y como segunda alternativa ya puede ser la ranitidina o la cimetidina, porque muchas veces también se la escoge justamente porque puede ser más económica de encontrar dentro del mercado y muchas veces se administra principalmente por vía oral el omeprazol y por vía ya parenteral o directamente a la vena justamente la ranitidina o cualquiera de los antagonistas de los receptores H2. Bien. Ahora, ¿cuándo está contraindicado? Como te dije, cuando tenemos algún tipo de enfermedad renal o incluso hipersensibilidad al compuesto, porque podríamos agravar justamente al paciente. Ahora, en el caso de la cimetidina directamente, esta también va a requerir justamente de enzimas que van a formar parte del complejo del citocromo, que pueden ser el 1A2, 2D6, 12-9, entre otros. Por lo tanto, también se debe tener cuidado especialmente con la cimetidina cuando se administra justamente en pacientes que tienen daño o lesión hepática. Ahora, hablando de pacientes gestantes, este es un fármaco de categoría B, que quiere decir que sí se puede utilizar en pacientes que están embarazadas, pero como te dije anteriormente, lo mejor es evitarlo. Ahora, si es meramente necesario utilizarlo, pues sí se lo puede llegar a utilizar. Bien, los efectos adversos que nos van a provocar van a ser diversos, que pueden ir desde la diarrea, dolor de cabeza, fatiga, mialgias, estreñimiento y somnolencia. Incluso puede traernos confusión en ciertos casos. Ahora, en el caso de la cimetidina, nos puede provocar galactorrea en las mujeres, ginecomastia en los varones, impotencia también en los hombres. ¿Y esto por qué va a ocurrir? Porque esta cimetidina se encarga de inhibir la unión de la dihidrotestosterona a los receptores andrógenos que a futuro nos pueden dar justamente la testosterona, que nos brinda la capacidad y los caracteres masculinos del varón. Por lo tanto, si no tenemos esto directamente, pues vamos a presentar ginecomastia, impotencia, entre otros. Bien, ahora, ¿cuáles son las dosis, la presentación que se debe utilizar en este fármaco? La dosis directamente de la ranitidina va a ser inicial de 150 miligramos, máxima de 300 miligramos y se puede administrar en una frecuencia de 1 hasta 2 veces durante el día. La presentación en la que va a venir va a ser en tabletas de 150 miligramos y 300 miligramos, aunque también puede venir en ampollas de 300 miligramos. Bien, en el caso de la cimetidina se puede administrar en dosis iniciales de 400 miligramos, en dosis máximas de 800 miligramos, la frecuencia de 1 a 2 veces durante el día y la presentación que va a venir es en tabletas de 200, 400 y 800 miligramos. Entonces tenemos acá directamente la ranitidina que puede verse, como te dije, en tabletas de 300 miligramos y la cimetidina que puede venir en tabletas de 200 miligramos. Bien, entonces igual te recomiendo que le saques una captura de pantalla para que no se te olvide directamente ninguna de estas presentaciones. Bien, y entonces acabamos de concluir y ver directamente las dos primeras grandes familias de la farmacología gastrointestinal, que eran los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de los receptores H2. En el siguiente video concluiremos y veremos los protectores gástricos y los antiácidos. Espero mucho que esta presentación te haya gustado. Si quieres obtener las presentaciones en formato PDF, PowerPoint dentro del canal, como te digo, siempre haz clic en el enlace de la descripción del video, ahí podrás encontrar absolutamente todo. Y nada, no olvides de seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok como Proyecto Guiamed. Muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo, realmente estamos creciendo bastante y esto no podría ser posible sin ustedes. Y ahora sí me despido, mi nombre es Cristian Pusarico-Halcón, este es el Proyecto Guiamed. Chao.